Bien, chicos, tenemos ahí la pregunta número 5 que nos menciona: calcula en cada caso el número de oxidación de los siguientes elementos: azufre, hidrógeno y fósforo. En el caso del azufre, tenemos ahí justamente la expresión H2SO3. Para el hidrógeno, su número de oxidación es +1 y para el oxígeno es -2. Ahí multiplicamos 2 por +1 más 2, más 1 por XX, más 3 por -2 igual a 0. Operación algebraica sería +2 más X menos 6, todo igual a 0. Menos 6 con más 2 sale -4, pasa al otro lado como +4. Y esa es la número de oxidación en el caso del azufre. Para el caso del nitrógeno sería HNO3. Hidrógeno +1, estado de oxidación X, y aquí sería -2. Más 1 más X, 3 por -6, todo igual a 0. X menos 6,1 sale -5, pasa al otro lado como +5. Y eso sería la segunda respuesta para la sucesión 2 de la pregunta 5. Y en la pregunta 3 de la pregunta 5 tenemos hallar el número de oxidación del fósforo. Aquí el fósforo es la incógnita X y el oxígeno es -2 como número de oxidación. El -3 indica la carga total de toda la fórmula. Entonces, sería 1 por XX más 4 por -2, todo igual a -3. X más por menos, 2 por 4, 8 igual a -3. De menos pasa con más. Más 8 con -3 sería +5. Entonces, ahí tenemos las 3 respuestas de la pregunta 5. Consecuencia de la pregunta 5, ¿no? La 6 va a ser justamente la misma explicación, pero ya de forma directa. Cuando se balancea una ecuación química por el método redox, se balancea la ecuación tomando en cuenta los números de oxidación de cada elemento. Pero aquí, eso sí, se hace de forma directa los números de oxidación. Ya no se hace parte por parte, como en este caso. A ver, la expresión sería así. Se coloca los números de oxidación de cada elemento. Hidrógeno +1, acá tenemos +3, para que sea 0, y hidrógeno debe ser -3. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Sería 4 por -2 es -8. 2 por +1 es +2. Para que toda la carga valga 0, y acá tienes -8, +2, entonces el azufre debe ser +6. Porque +2 con +6 sale +8, con -8 sale 0. La especie de calibre, azufre, su número de oxidación ahí va a ser 0. Para el caso del producto ácido nítrico, ahí tenemos el estado de oxidación del oxígeno. En este caso es -2. 3 por -2 sería -6. Hidrógeno +1, nitrógeno +5. En el caso del agua, H2O, hidrógeno +1, oxígeno -2. Entonces notamos que de -3 va hacia ¿dónde? Hacia a +5. Ese es el segundo paso. Identificar qué sustancias aumentan o disminuyen su número de oxidación. Veo aquí de -3, se va hacia ¿dónde? Hacia +5. Está, de -3 a +5 está perdiendo electrones, ¿no? No vayas a pensar que de -3 a +5 está ganando, ¿no? Claro, está aumentando el número de oxidación, pero cuando una sustancia aumenta su número de oxidación, está en tendencia a perder electrones. ¿Cuántos electrones pierde? -8 electrones. Y de +6 a 0, ahí está ganando 6 electrones. Sí, ahí está ganando 6 electrones. Con lo cual, ¿sí? 6 electrones gana, pero 8 electrones pierde. La pérdida y la ganancia deben ser iguales. Como no son iguales, cuando sucede ese caso, entonces tienes que sacar el mínimo como múltiplo. De 8 y de 6 va a ser 24. Entonces aquí multiplicas por 3 y acá multiplicas por 4. Ese 3 se balancea delante de nitrógeno. 3 nitrógenos, 3 nitrógenos. Ese 4. 4 azufres, 4 azufres, ¿no? Ahí está. Entonces lo que estamos viendo es 3 nitrógenos
3 nitrógenos. 4 azufres, 4 azufres. 3 por 3, 9 hidrógenos. 2 por 4, 8 hidrógenos. Más 9 hidrógenos, 17 hidrógenos. 7 por 2, 14 hidrógenos. Más 3, 17 hidrógenos. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Y 9 más 7, 16. Entonces se me piden hallar la suma de coeficientes de los productos, que son 4 más 3 más 7, todo igual a 14, ¿no? Y eso sería la respuesta de la pregunta número 6. Entonces, si estos números 3 y 4, cuando quieras balancear, no cumplen la condición, advertencia. No es que hayas hecho mal el problema, sino que está bien tu procedimiento, pero lo tienes que tantear. Y por ese método se termina entonces el balance de esa ecuación redox, que también es válido en la resolución de este tipo de balance de ecuaciones por aquel método ya propuesto. Bien, hemos terminado hasta ahí la parte de reacciones químicas y su respectivo balance. Ahora, lo que vamos a notar es lo siguiente. Determinar el volumen de aire en metros cúbicos a partir de la combustión completa de 800 litros de gas propano en la siguiente ecuación química. Composición volumétrica del aire. Te mencionan 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Ahí tenemos la ecuación. Primero se balancea, coeficientes 1, 5, 3 y 4. ¿No? 3 carbonos, 3 carbonos, 8 hidrógenos, 2 por 4, 8 hidrógenos, 2 por 5, 10 oxígenos, 3 por 2, 6 más 4, 10 oxígenos. A partir de 800 litros de gas propano, te daría ¿cuántos litros de oxígeno? ¿Y por qué de oxígeno? A ver, escuchemos aquí la explicación. Del dato sobre la composición volumétrica del aire, observamos que la ecuación no presenta alguna referencia sobre gas nitrógeno. Claro, mira, fíjate, en esta ecuación no hay un elemento nitrógeno como que participe para los datos adicionales a la pregunta 7. Entonces, evaluamos la cantidad de oxígeno en litros. En el caso que las sustancias químicas son gases, se toman en cuenta los coeficientes de la ecuación balanceada. Obviamente, ¿por qué? Te explico. El caso de estequiometría, este es un caso de volumen a volumen. ¿Cuándo se da el caso de volumen a volumen? Cuando las ecuaciones están con el estado físico G de gas. El 1 indica 1 litro de gas propano. ¿Qué te da? Coeficiente 5. 5 litros de oxígeno. 1 litro de gas propano te da 5 litros de gas oxígeno. Pregunta. 800 litros. Entonces vamos a colocar aquí. Fíjate. Entonces, 800 litros. ¿Qué volumen de oxígeno se obtiene? Por regla 3 simple, que ya tú conoces, se hace ese 800, ahí, se multiplica por 5 y se divide entre 1. Y nos va a salir, en este caso, 5 por 8, 40. Y se aumenta la cantidad de litros. Entonces lo que resulta aquí son 4.000 litros de gas oxígeno. Y según el dato, el volumen de oxígeno representa el 20% en volumen de aire. Entonces, estos 4.000 litros, colocamos aquí, representa el 20% en composición volumétrica del aire. Están preguntando al 100%, entonces, ¿qué volumen de aire se va a obtener? Entonces se multiplica esos 4.000 aquí, 4.000 por 100.
y se divide entre 20. Entonces, de ahí nada más podemos indicar ya la pregunta solicitada, ¿no? Entonces, por términos matemáticos, sería 100 entre 20. Vamos a obtener un total de 20, o sea, 20.000 litros de aire. Pero el problema nos piden ya, ese volumen está en litros, perfecto. Pero nos piden hallar el volumen de aire en metros cúbicos. Entonces ahí colocamos volumen de aire en metros cúbicos, el cual sería de esta forma. 20.000 litros de aire, ¿no? A esto le vas a multiplicar la siguiente expresión. Vamos a ver el factor equivalente, ¿sí? Notamos que 1000 litros le corresponde la expresión, eso nos daría 1 metro cúbico. Y por tanto, la respuesta es 20 metros cúbicos de aire. Y eso sería, por tanto, la respuesta a la pregunta número 7. ¿Sí? Ahí está el balance correspondiente. Bueno, aquí también la respuesta aquí es la parte sombreada. La solución a este problema. ¿Ya? Te vuelvo a indicar. Primero se balancea la ecuación. Se identifica en qué caso me encuentro, si es de volumen a volumen, obviamente, por el estado físico. Ahí está, lo estoy sombreando para que te des cuenta. G, gas, G, gas. 1 litro de gas propano, 5 litros de oxígeno. 800 litros de gas propano, ¿qué volumen de oxígeno? Y eso se llama, para ustedes se conoce su regla de tres simple, ¿no? Ahí está. 1 litro de gas propano nos da 5 litros de oxígeno. 800 litros de gas propano, ¿qué volumen? 800 por 5 entre 1 sale 4.000. 4.000 litros. Pero los 4.000 litros representan el 20%. Entonces, al 100%, ¿qué volumen de aire? 4.000 por 100 entre 20. Nos daría en total de 20.000 litros de aire. Pero por cada 1.000 litros existe un metro cúbico. Entonces, ahí existe 20 metros cúbicos de aire. Soluciona el problema ya propuesto, ¿no? Determina el volumen de aire en metros cúbicos. Y ahí lo tenemos. En el problema 8 nos menciona cuando se calienta el polvo de hornear, bicarbonato de sodio, se libera dióxido de carbono gaseoso, que es el gas responsable del que se esponjan las galletas, donas y el pan. Respecto a la ecuación balanceada, calcular la suma en gramos de bicarbonato de sodio necesario para obtener 20,5 gramos de dióxido de carbono. Y te dan como referencia los pesos atómicos. Cuando tengas este tipo de problemas, ¿sí? Y te mencionan, te dicen cuántos gramos, cuántos litros, ¿no? Entonces, primero tienes que balancear la ecuación. Porque es un factor indispensable para hacer cálculos químicos. Si la ecuación no está bien balanceada, los datos que vas a obtener como respuesta también no serían los correctos. Entonces, por tal motivo, tenemos que tomar en cuenta siempre ese balance. Entonces, tenemos aquí a continuación la siguiente expresión. A ver. Bien. ¿Qué hacer? Ya, la ecuación ya está balanceada. 2 sodios, ya voy a colocar aquí. El factor 1 indican 2 sodios. 2 carbonos, un carbono
más un carbono, 2 carbonos. Oxígeno, 2 por 3, 6. 3 por 1, 3 oxígenos, más 2 oxígenos, 5. Y más un oxígeno, ¿sí? Más un oxígeno, serían 6 oxígenos totales. Bien. Ahí tenemos la expresión. Ahora vamos a determinar la masa molecular del bicarbonato de sodio. A ver. Bien. Por tanto, todo es igual a ¿cuánto? A ver. Sodio 23 más hidrógeno 1 van 24. Más 12 serían 24 más 12, 36. A ver, continuamos. Nos habíamos percatado que este es sodio 23, hidrógeno 1, carbono 12 y oxígeno 16. 48, tenemos ahí 48, más 12, van 60. Más 1, 61. Más 23 serían 84. A ver, corroboren, por favor. Si está bien, está mal ese proceso. ¿48 más 12 más 1 más 23? Nos sale 84. El valor aquí sería 84. ¿Ya? Y esta masa molecular en este caso sería igual a 44. ¿No? 32 más 12, ¿no? Nos sale 44. ¿Bien? Luego se procede a hacer lo siguiente. A ver, fíjate. Este 84 multiplicas por 2. 2 por 84 sería 168, ¿no? 2 por 4, 8, 2 por 8, 16. 168 gramos de bicarbonato de sodio. ¿El cual qué se va a obtener? Bueno, se va a obtener un total de ¿cuántos gramos de CO2? 44 por 1, 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de bicarbonato de sodio? O sea, ¿cuántos X gramos de bicarbonato de sodio se van a necesitar para obtener, según el dato del problema, un total de 20,5 gramos de dióxido de carbono? Por tanto, esa sería la respuesta a la pregunta número 8, ¿no? Entonces, por aquí hacemos la regla 3 simple. X va a ser igual a ¿cuánto? A ver, veamos. Utilizando aquí las ecuaciones previas, multiplicamos. A ver, 168
por 20,5. Y a esto le vamos a dividir entre 44. Para tener un total de ¿cuánto? A ver, utilizamos 168 por 20,5. Y a esto le dividimos entre 44, el cual se va a obtener 78,27 gramos. 78,27 gramos de bicarbonato de sodio. Bien, por tanto, esto sería la respuesta a la pregunta número 8. A continuación, vemos otra pregunta sobre la estequiometría, el tema 8, la parte 2, acerca de la estequiometría en cuanto a la eficiencia o rendimiento de una reacción química y cómo utilizar los términos cantidad teórica, cantidad real, ¿no? La pureza de una sustancia. Te había comentado que las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Sí, balanceadas. Un carbono. 4 oxígenos. 2 y 2, 4 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Ya está balanceada la ecuación. Luego, te mencionamos, ¿sí? La masa molecular de gas metano. 12 carbono más 4 unidades sería 16. En el caso de metano. En el caso de oxígeno, sería 16. El oxígeno por 2 átomos sería 32. Lo que nos están preguntando en la pregunta 9, lo que nos formulan es, ¿qué masa de oxígeno queda en exceso? Bien, entonces para eso implícitamente me dicen que el metano va a ser la sustancia que limita esta ecuación. Pero para descartar, vamos a indicar calculando el reactivo limitante. ¿Y eso cómo se evalúa? Se evalúa tomando en cuenta la cantidad de moles, sí. Número de moles del metano. Del metano. Esto es igual a ¿cuánto? Ya, vamos a indicar aquí. La masa es 160 entre su masa molecular. Igual. Lo que vamos a indicar es así. 160 entre 16 nos sale 10 la solución. Bien. En la siguiente parte también vamos a evaluar el número de moles ahora del segundo reactante, que es el oxígeno. A ver. Número de moles de oxígeno. Sería el término O2. Y esto se evalúa así. También dividiendo la masa que viene a ser 800 entre la masa molecular 32. Dividiendo, ¿sí? 800 entre 32 nos va a salir el término 25. A ver, perdón, sería aquí. 25. Entonces estamos notando que al dividir 160 entre 16 nos sale 10 moles de metano y 800 entre 32 nos sale 25 moles de oxígeno. Pero el 10 y el 25 para esas sustancias que son las
las moles prácticas. Voy a dividir ahora las moles teóricas. ¿Y cómo se obtienen las moles teóricas? Por eso es balanceado la ecuación. Los coeficientes van a ser las moles teóricas. Para el metano divides entre 1 y para el oxígeno divides aquí entre 2. 25 entre 2 nos sale 12,5 mol. Y aquí sería 10 entre 1, 10 mol. Entonces, y ahí comparas. ¿Quién de las dos sustancias presenta la menor cantidad de moles? Y ahí vemos que es el metano. Por tanto, decimos, el metano es el reactivo limitante. Sí, es el reactivo limitante. A partir del reactivo limitante, se van a hacer todos los cálculos químicos. Para el problema, decimos, 16 por 1, 16 gramos de metano. ¿Y eso qué va a contener? Va a contener un total de 32 por 2, 64 gramos de oxígeno molecular. Entonces, en 160 gramos de gas metano, ¿qué masa, sí? ¿Qué masa de oxígeno saldría? Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿sí? Multiplicar y dividir, ¿no? A los 160 le vas a multiplicar por 64. Todo por 64 gramos. Y eso nos daría 640 gramos de oxígeno. Pero este oxígeno, ese resultado es la masa que reacciona. Piden encontrar la masa de exceso que no reacciona. ¿Y eso cómo se evalúa? Se tenía al inicio del problema 800 gramos de oxígeno. Han reaccionado 640 gramos. Y por diferencia, esto nos va a salir 160 gramos de oxígeno. Y esa es la masa que no va a reaccionar. Por eso se le llama reactivo en exceso. La masa que no reacciona. La masa que sí consume totalmente va a ser la del metano. Van a ser los 160 gramos. ¿Ya? Y en la siguiente expresión, parecida a este problema, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente. Ya la ecuación debe estar balanceada, ¿no? Ahí. Previamente balanceada. Por balance sería acá 1. Por balance acá 2 carbonos, 4. Más 2 serían 6. Y ahí se obtienen los 2 hidrógenos y los 6 oxígenos. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar la masa molecular de la glucosa, ¿no? Y esta masa molecular es conocida, sí, es bien conocida. Es 180, su masa molecular. Y la del alcohol también es conocida. Su masa molecular es 46. Entonces, como en el caso anterior, vamos a expresar así, ¿no? Sería en 180 por 1, 180 gramos de glucosa. ¿Qué nos daría como resultado ya?
como resultado nos va a dar un total de 46 por 2 sería 92 gramos de alcohol. Para el problema nos mencionan a partir de 300, ahora en 360 gramos de glucosa, ¿qué masa de alcohol se obtiene? 180, 360 sería el doble. Entonces aquí sería 184 gramos de alcohol. Y esto es la cantidad teórica. Esa va a ser la cantidad teórica de alcohol. Para el problema nos piden encontrar cuál. Nos piden, sí, para el problema nos van a pedir calcular el porcentaje de rendimiento de la ecuación. Y eso es como se calcula de esta forma. Se divide la cantidad real. La cantidad real está en el problema. Lo voy a subrayar para que puedas identificar. 150. Eso colocas aquí. 150 gramos es la cantidad teórica. Y la cantidad real sería 184 gramos. A esto le vas a multiplicar por el 100%. Y ahí vas a obtener. Entonces multiplicamos 150 por 100 y lo vas a dividir entre 184 para obtener un total de 81,52%. 81,52%. Y este sería el resultado total ya de esa expresión. Eso sería su respuesta. Bien, entonces, estos han sido los problemas con respecto al repaso que ya se va a dar, o se está dando, ¿no? Ya se dio en este caso la parte, ¿no? De los temas 5, 6, 7 y 8 para el curso de Química General, ¿no? Ahí se vio el caso de, vamos a mencionar aquí, reacciones químicas, reacciones redox, ¿no? Ahí está la reacción de redox, la estequiometría parte 1 y la estequiometría parte 2, ¿no? Reactivo limitante y el porcentaje de rendimiento, ¿no? Preguntas así parecidas, ya se te van a explicar previamente, con lo cual garantiza justamente ya un repaso ya más formal y puedas evaluar bien tu examen. Este archivo también va a estar guardado ahí en la plataforma, luego ya lo voy a subir a la plataforma y ahí puedes repasar lo que también te he mencionado. ¿Ya? Ahí va a estar el material y luego su respectiva grabación. ¿Ya, chicos? Espero que hayan entendido, repasen bien los problemas, vuelvan a realizar por ustedes mismos la solución de estos problemas y creo que de esa manera pienso que vas a poder tener en conocimiento cada punto, ¿no? Cada secuencia con lo cual tú puedes intervenir o interpretar cada problema. ¿Ya, chicos? Dime, ¿hasta ahí alguna duda, alguna interrogante? ¿Se ha entendido la solución? A ver, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, ¿hay alguna pregunta? Una pregunta, a ver. Mayormente se aconseja que repasen los métodos redox y la estequiometría, porque los demás problemas son para identificación. Por ejemplo, si te formulo, indique un proceso de descomposición por fotólisis.
Simplemente utilizas un solo reactante de varios productos y queda el término fotólisis, o luz, por ejemplo, ¿no? Eso es algo práctico, pero en cambio la parte de lo que es redox y estoquiometría, ahí vienen los problemas, ¿ya? Entonces, para tal efecto, tú ya repasa en casa, voy a subir a la plataforma, y ahí también puedes visualizar cuantas veces quieras cómo se ha planteado cada resolución. Bien, chicos, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana, ya con el primer tema del cuarto bimestre y último ya. Ponte las pilas, ¿ya? Tienes hasta hoy y mañana algunas preguntas, perdón, algunas tareas que me puedes mandar al WhatsApp, ¿ya? Porque de ahí cierro ya eh, el registro, solamente califico nomás el examen y se entrega a promotoría las notas para que puedan ustedes tener su boleta del tercer bimestre. Bien, chicos, Dios mediante nos vemos, cuídense mucho, ya nos vemos la siguiente semana, temprano como siempre, ya, cuídense bastante, nos vemos.